Dicen que la traición duele más a cuando viene de la familia. Pero nada me preparó para el día en que mi única hija me miró directamente a los ojos y me dijo que yo ya no era bienvenida en mi propia casa. No solo me quitó mi villa en Valle de Bravo, se la entregó a los padres de su esposo como si 30 años de sacrificio no significaran nada. Sonreí, asentí y me alejé, pero no derrotada. Detrás de esa retirada silenciosa había una tormenta que ella jamás vería venir. Mientras Emilia creía que había ganado, yo estaba poniendo en marcha un plan que convertiría su triunfo en una pesadilla que nunca olvidaría. Y cuando la justicia finalmente llegara, no solo tocaría, destrozaría las mismas puertas de las que ella creyó haberme dejado fuera. El sol de la tarde caía pesado mientras Margarita guiaba su sedán plateado por la serpenteante carretera de montaña hacia Valle de Bravo. A sus 65 años, estos viajes le resultaban más agotadores que antes. Pero la recompensa que la esperaba al final, un fin de semana tranquilo en su villa, valía cada kilómetro. El aire era nítido, los pinos flanqueaban el camino, y la idea de beber un té en su terraza hacía que sus hombros se relajaran. La villa de Valle de Bravo había sido su santuario durante años. Es un lugar que ella y su difunto esposo construyeron con amor ladrillo a ladrillo. Recuerdo, al doblar por el largo camino de entrada, las familiares persianas blancas de la casa aparecieron a la vista, pero algo no cuadraba. Un delgado hilo de humo se elevaba de la chimenea y el tenue murmullo de la música flotaba en el aire. Margarita frunció el ceño. No le había dicho a nadie que estaría aquí este fin de semana. Su corazón se aceleró al estacionarse y bajar del auto. El crujido de la grava bajo sus zapatos de piso resonó en el aire quieto. A través de las grandes puertas de cristal que daban a la terraza se quedó helada. Allí, descansando como si fueran los dueños, estaban Emilia y David. Su hija llevaba una bata de baño color crema, con el cabello perfectamente arreglado, bebiendo café como si estuviera en un resort de lujo. David, con una bata a juego, se reclinaba en la silla de jardín junto a ella, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Por un instante, la mente de Margarita fue incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Había esperado soledad, tal vez incluso una ola de nostalgia por los recuerdos de su difunto esposo. En su lugar, estaba mirando a su única hija, ocupando la casa sin previo aviso, sin permiso. Emilia la notó primero. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazado rápidamente por una expresión que Margarita jamás había visto. Fría, afilada, despectiva. «Mamá», dijo Emilia secamente, dejando su taza de café en la mesa. «¿Qué haces aquí?» Margarita parpadeó, todavía intentando recomponerse. «¿Qué hago aquí, Emilia? Esta es mi casa. Vine a pasar el fin de semana. No me di cuenta». Hizo un gesto vago hacia la terraza. David se removió en su silla, claramente incómodo, pero sin decir una sola palabra. El tono de Emilia se endureció. «Bueno, tenemos planes. David y yo estamos aquí para un fin de semana privado. Es un inconveniente que estés aquí en este momento». A Margarita se le cortó la respiración. ¿Un inconveniente? ¿Emilia? Manejé 3 horas para llegar hasta aquí. Este es mi hogar. Emilia se puso de pie, apretándose el nudo de la bata como si se preparara para un golpe. «Mamá, por favor, no hagas esto más incómodo de lo que tiene que ser. Ya estamos instalados. Puedes regresar en otra ocasión». Su voz tenía la suavidad calculada de alguien que había ensayado esta conversación en su cabeza. Un dolor profundo y sordo se instaló en el pecho de Margarita. Había escuchado palabras afiladas de Emilia en el pasado. Discusiones de adolescentes, malentendidos, pero nunca este desprecio helado.
Emilia, tu padre y yo construimos este lugar. Cada mueble, cada azulejo, lo elegimos juntos. Su voz se fue apagando, quebrándose en el aire. Emilia suspiró con impaciencia. Lo sé, mamá, pero las cosas cambian. Ni siquiera vienes aquí tan seguido. David y yo lo cuidaremos bien. Deberías enfocarte en ti misma. Las palabras ardieron más de lo que Margarita podría haber imaginado. ¿Enfocarse en ella misma? ¿Acaso esta villa no era una extensión de su propia alma? Era el lugar exacto al que venía para recordar a su esposo, para sentirlo cerca. David finalmente habló con un tono bajo pero firme. Tal vez sea mejor si nos dejas el fin de semana, Margarita. Podemos hablar de esto después. El agarre de Margarita sobre su bolso se tensó. Podía sentir el pulso latiendo en sus sienes, una mezcla de dolor e incredulidad arremolinándose en sus entrañas. Quería gritar, exigirles que hicieran sus maletas y se largaran de inmediato, pero algo en la expresión de Emilia la detuvo, una certeza petulante, como si estuviera completamente segura de que Margarita simplemente agacharía la cabeza y retrocedería. Margarita inhaló lentamente, obligando a su voz a mantenerse firme. Ya veo. Bueno, no quisiera entrometerme en sus planes. Las palabras sabían a ceniza, cada sílaba pesada como el plomo. Emilia asintió rápidamente, aliviada. Gracias, mamá. Te lo compensaremos. Te lo prometo. Margarita esbozó una sonrisa pequeña y apretada, aunque sentía el pecho hueco. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, cada paso resonando con el peso de décadas de sacrificio, colegiaturas, gastos de boda, apoyo incondicional, ahora pagados con un frío desdén. Al deslizarse tras el volante, lanzó una última mirada hacia la terraza. Emilia ya se estaba girando hacia David, retomando su conversación como si Margarita nunca hubiera pisado ese lugar. El motor arrancó con un zumbido sordo y Margarita comenzó el lento descenso por el camino de grava. Afuera, el lago brillaba bajo la luz dorada, completamente indiferente a la tormenta que ahora se gestaba en el corazón de la mujer. Había venido buscando paz, pero se iba con una herida que jamás anticipó. Sus manos apretaron el volante al incorporarse a la carretera principal. Por ahora, se iría, por ahora, guardaría silencio, pero en el fondo de su alma sabía que esto era solo el principio. El viaje de regreso a la Ciudad de México se sintió eterno. Margarita apenas notó las impresionantes vistas de la montaña o los últimos trazos del atardecer desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Su mente era un huracán de incredulidad. La conversación en la terraza se repetía en su cabeza una y otra vez, cada vuelta cortando un poco más profundo. Cuando finalmente llegó a su casa, el ambiente se sentía más frío de lo normal. Dejó su bolso sobre la mesa de la entrada. El sonido de las llaves golpeando la madera resonó en el silencio. Se preparó una taza de té, con la esperanza de que el calor pudiera apaciguar sus pensamientos inquietos. Justo cuando se acomodaba en su sillón, su teléfono sonó. El nombre de Emilia iluminó la pantalla. Por un breve instante, Margarita pensó que tal vez su hija había entrado en razón, que tal vez llamaba para pedir perdón. Respondió con voz suave. Bueno, Emilia. La respuesta fue seca, como un trámite de negocios. Mamá, solo quería avisarte que David y yo hemos decidido que la villa será oficialmente para sus padres ahora. Simplemente tiene más sentido. Se mudarán pronto. Margarita se quedó congelada, con la taza de té a medio camino de sus labios. ¿A qué te refieres con que es para sus padres? Emilia, esa es mi casa. La voz de Emilia era calmada, pero tejida con impaciencia. Mamá, casi, ya no la usas. Siempre estás en la ciudad. Ya estás jubilada. No necesitas un lugar tan grande. Es mejor para todos si se la damos a personas que realmente puedan vivir ahí.
Las palabras golpearon con una fuerza brutal. Emilia no solo estaba tomando decisiones sobre su propiedad, lo estaba disfrazando como un acto de sentido práctico, casi como si le estuviera haciendo un favor a su madre. Emilia, dijo Margarita lentamente, tratando de estabilizar su voz. Tu padre y yo construimos esa villa con décadas de trabajo duro. No es solo una propiedad. Es parte de la historia de nuestra familia. Hubo una pausa y luego la voz de Emilia regresó, más afilada ahora. Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo necesario. Ya estás mayor. Deberías enfocarte en tu comodidad, no en aferrarte a una casa enorme y vacía. Mayor. Comodidad. Las palabras se enredaron alrededor de Margarita como una soga apretándose. Por un momento, no pudo encontrar la voz. Ya veo, logró decir finalmente. Y han decidido esto sin siquiera preguntarme. No se trata de pedir permiso, mamá, dijo Emilia con un suspiro, como si le explicara algo obvio a una niña pequeña. Se trata de hacer lo correcto. Me lo agradecerás después. La llamada terminó poco después, con Emilia prometiendo encargarse de todo. Margarita se quedó en silencio, con el teléfono aún en la mano. Una segunda ola de conmoción la inundó, mucho más pesada que la primera. No se trataba solo de la villa. Era darse cuenta de que su hija la veía como un problema que debía gestionarse, un obstáculo que apartar, en lugar de una madre a la que respetar. Su mirada vagó hacia la repisa de la chimenea, donde las fotografías familiares descansaban. Una en particular atrapó su atención. Emilia en su graduación universitaria, sonriendo de oreja a oreja mientras Margarita sostenía su diploma para la cámara. 4 años de colegiaturas, renta y gastos, cada centavo pagado sin dudar. Otra foto mostraba a Emilia en su vestido blanco, David a su lado, la fiesta de bodas en pleno apogeo. Margarita recordó cómo Emilia la había llamado llorando, diciendo que se habían pasado del presupuesto. Margarita había firmado un cheque sin pensarlo 2 veces. Luego estaba la camioneta estacionada en la entrada de Emilia. 8 meses después de la boda, el auto de David se había descompuesto. Emilia había llamado, con voz urgente, diciendo que necesitaban algo seguro y confiable. Margarita les había comprado un vehículo nuevo de agencia, sonriendo al entregarles las llaves. Cada recuerdo era un monumento al sacrificio, a un dar incondicional. Y ahora ahí estaba, escuchando que era demasiado vieja, demasiado innecesaria, demasiado irrelevante para conservar lo que ella misma había construido. Por un instante la rabia burbujeó, hirviente y punzante. Podía devolverle la llamada a Emilia en ese mismo segundo. Podía gritar. Podía exigirle a su hija que detuviera lo que fuera que estuviera planeando. Pero luego, lentamente, la respiración de Margarita se estabilizó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Gritar no haría que Emilia cambiara de opinión. Una confrontación no resolvería esto. Emilia creía tener la ventaja. Creía que Margarita simplemente aceptaría cualquier cosa que ella decidiera. Un pensamiento distinto echó raíz en la mente de Margarita, silencioso pero de acero. Que lo siga creyendo. Se recostó en su silla mientras un tenue destello de determinación tomaba forma bajo las gruesas capas de dolor. No habría llamadas furiosas ni súplicas desesperadas. En lugar de eso, Margarita observaría, esperaría. Y cuando llegara el momento, actuaría, no desde la ira, sino con la precisión milimétrica de alguien que ha aprendido la paciencia a lo largo de toda una vida. Su té se había enfriado, pero no le importó. En su mente, los primeros hilos de un plan comenzaban a tejerse. Por ahora, guardaría silencio. Pero el silencio, Margarita lo sabía bien, podía ser el arma más poderosa de todas. A la mañana siguiente, Margarita estaba sentada en la mesa de su cocina, con el café intacto.
La amargura en la taza era un reflejo del sabor que llevaba por dentro. Las palabras de Emilia de la noche anterior aún resonaban en su cabeza, cada frase repitiéndose como una hoja afilada cortando sus pensamientos. No había dormido mucho. En su lugar, caminó de un lado a otro, repasando cada reacción posible. Podía volver a llamar a Emilia, enfrentarla en persona, incluso aparecerse en la villa para reclamar lo suyo. Pero todas esas opciones se sentían como caminar directo hacia una trampa que Emilia ya había preparado. No, esto debía manejarse de otra manera, en las sombras. A media mañana, Margarita había tomado una decisión. Tomó su teléfono y marcó un número al que no había llamado en años. El licenciado Arturo, el abogado de confianza de la familia. Arturo había estado presente en cada paso legal importante de su vida, desde la compra de la villa hasta la ejecución del testamento de su esposo. Si había alguien que pudiera ayudarla ahora, era él. Margarita, respondió la voz cálida y profesional de Arturo después de solo 2 tonos. Ha pasado demasiado tiempo. ¿En qué puedo servirte? Margarita dudó un segundo, mirando de reojo las fotografías de la repisa. Arturo, necesito hablar contigo sobre cómo proteger una propiedad. Es urgente. En menos de 1 hora, estaba sentada en el elegante despacho de Arturo, en el centro de la Ciudad de México. Las paredes estaban forradas con estanterías repletas de gruesos tomos legales y certificados enmarcados de sus logros. La recibió con su profesionalismo de siempre, pero en cuanto notó la tensión en su rostro, su tono cambió a uno de genuina preocupación. Se sentaron frente a frente en el pulido escritorio de caoba. Margarita entrelazó las manos con fuerza al comenzar a hablar. Arturo, se trata de la villa en Valle de Bravo. Emilia, ella, está intentando quitármela. Las cejas de Arturo se juntaron. ¿Bajo qué argumentos? Dice que estoy muy vieja para necesitarla, que los padres de David la cuidarán mejor. Ella está haciendo arreglos como si la casa ya les perteneciera. Arturo se reclinó en su silla, pensativo. ¿Has firmado algo recientemente? Algún documento de traspaso, un poder notarial, cualquier cosa que pudiera interpretarse como cederle el control. Margarita negó con la cabeza. No, no he firmado nada, pero no dudo que intente alguna bajeza. Está decidida. La voz de Arturo se volvió más grave. Si está así de decidida, Margarita, tenemos que ser muy cuidadosos. En casos como este, no es raro que alguien intente métodos menos legales. Firmas falsificadas, reclamos falsos de propiedad. Pasa con mucha más frecuencia de lo que te imaginas. Margarita sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Crees que intente falsificar mi firma? Arturo no respondió de inmediato. Se acomodó los lentes y la miró a los ojos. Creo que si ella está convencida de que la villa le pertenece por derecho, podría justificar cualquier cosa en su cabeza para obtenerla. No podemos correr ese riesgo. El pulso de Margarita se aceleró. Por un momento, la ira volvió a surgir, ardiente y afilada, pero se obligó a respirar profundo. Arturo tenía razón. Perder los estribos no serviría de nada. ¿Qué sugieres?, preguntó, con la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba por dentro. Arturo sacó una carpeta del cajón de su escritorio y la abrió. Primero, aseguramos todos tus documentos originales, las escrituras, el contrato de compra-venta. Cualquier cosa relacionada con la propiedad de la villa. Guárdalos en un lugar seguro, de preferencia donde Emilia no tenga idea. Margarita asintió lentamente. Segundo, continuó Arturo, podemos añadir candados legales, requisitos de verificación adicionales para cualquier transferencia de propiedad. De esa manera, incluso si alguien intentara presentar documentos falsos, serían rechazados sin la verificación adecuada. Margarita absorbió cada palabra,
Cada paso sonaba como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Y tercero, dijo Arturo, suavizando un poco el tono. Mantenemos esto en absoluto silencio. Si Emilia sospecha que estás tomando medidas para protegerte, podría acelerar cualquier cosa que esté planeando. Es mejor que crea que nada ha cambiado. Margarita se recostó en la silla, exhalando despacio. La rabia seguía ahí, hirviendo a fuego lento bajo la piel. Pero ahora tenía forma, tenía una dirección. Tienes razón, dijo finalmente. 0 confrontaciones. Todavía no. Arturo asintió con una pequeña muestra de aprobación. Bien, deja que crea que lleva la delantera. El elemento sorpresa es tu mayor ventaja aquí. Margarita se puso de pie, estrechando la mano de Arturo con firmeza. Gracias, Arturo. Te traeré los documentos mañana mismo. Al salir del despacho, la presión en su pecho había cedido una fracción. Por primera vez desde la llamada de Emilia, sentía que pisaba tierra firme. Ya no solo estaba reaccionando, estaba planeando. Caminando de regreso a su auto, la expresión de Margarita se endureció. Emilia creía que estaba jugando una partida brillante. Creía que su madre era demasiado dócil, demasiado vieja, demasiado sentimental para devolver el golpe. Margarita casi sonrió ante la idea. Que lo siga creyendo. Esa misma tarde, tras regresar de la oficina de Arturo, Margarita salió al pórtico y contempló la tranquila calle de su colonia. Su mente seguía afilada a pesar de los años y sabía que los candados legales por sí solos podrían no ser suficientes. Emilia era terca, David era un oportunista y Leticia siempre le había parecido alguien que jugaba a ser educada mientras tejía trampas calculadas. Los ojos de Margarita se posaron en la casa a 2 puertas de la suya, la de don Tomás. Tomás era un hombre de unos 40 años, callado, con el pasto siempre impecable, un garaje repleto de herramientas y la reputación de poder arreglar absolutamente cualquier cosa. A lo largo de los años, había ayudado a Margarita con reparaciones esporádicas en la villa, instalando un termostato nuevo, mejorando la señal del internet. Dudó solo un instante antes de tomar su abrigo. Si iba a proteger su hogar, necesitaba más que un abogado, necesitaba un escudo que nadie pudiera burlar. Tomás abrió la puerta vistiendo una camiseta desgastada y pantalones de mezclilla, con una mancha de grasa en el antebrazo. Sus ojos se iluminaron con cortesía y sorpresa. Doña Margarita, ¿qué la trae por aquí? Margarita le ofreció una sonrisa discreta. Tomás, necesito de tu experiencia. Se trata de la villa. Tomás frunció el ceño. ¿Se rompió algo? No exactamente, dijo Margarita, dando un paso hacia su sala, que más bien parecía un taller. Echó un vistazo a los estantes repletos de aparatos, piezas sueltas y un dron a medio armar. Necesito un sistema de seguridad. Uno que nadie, y quiero decir absolutamente nadie, pueda desactivar. Tomás se recargó contra la mesa de trabajo, intrigado. Eso es pedir bastante. ¿Qué está pasando? Margarita dudó, pero decidió que no tenía caso andar con rodeos. Mi hija está intentando quitarme la villa y sus suegros se mudarán pronto si no lo detengo. Necesito que el lugar sea impenetrable antes de que eso pase. La expresión de Tomás se oscureció de una forma que la tomó por sorpresa. Dejó sobre la mesa la llave de tuercas que sostenía. Sus suegros. ¿Se refiere a Leticia y Roberto? Vaya, ¿no es una casualidad? Margarita ladeó la cabeza. ¿Por qué? Tomás caminó hacia un cajón y sacó un folder viejo y descolorido. Hace unos 8 años, a mí la despojaron de su departamento. El nombre de Leticia no aparecía en los papeles, pero ella movió los hilos.
Nunca pude probar nada. Mi tía lo perdió todo. Los ojos de Margarita se abrieron de par en par. No tenía idea. Tomás apretó la mandíbula. Digamos que no me disgusta en absoluto la idea de complicarle un poco la vida. Por primera vez en todo el día, Margarita se permitió una sonrisa genuina. Entonces, ¿me vas a ayudar? Tomás sonrió, pero había acero en su mirada. No solo la voy a ayudar. Nos vamos a asegurar de que esa villa sea una fortaleza. Sí, ponen un pie adentro de... A la mañana siguiente, cargaron la camioneta de Tomás con equipo, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes, sistemas activados por voz, iluminación programable y más dispositivos que Margarita ni siquiera podía nombrar. El asiento trasero estaba repleto de cajas, cada una pieza de un rompecabezas. Condujeron hasta Valle de Bravo amparados por la tranquilidad de una mañana de martes, cuando la carretera estaba vacía y la villa desolada. Margarita quitó el seguro de la puerta principal y entró, aspirando el olor a madera y la brisa del lago. Dijo Tomás. Y lo vamos a mantener así, solo que con un par de sorpresas. Comenzaron en la entrada. Tomás instaló una cerradura inteligente que requería un código único, reconocimiento facial y acceso remoto desde el teléfono de Margarita. Incluso si alguien cambia el código, no pueden entrar sin su rostro o mi anulación manual, explicó Tomás. En la sala de estar, colocó sensores de movimiento discretos cerca de las esquinas del techo. Estos activarán diferentes respuestas, luces, sonido, incluso el sistema de agua. Piénselo, como una disuasión interactiva. Margarita arqueó una ceja. ¿Disuasión interactiva? Tomás sonrió. Créame, cuántas voces, diciéndoles que se larguen. Se lo pensarán 2 veces antes de quedarse. Trabajaron habitación por habitación. Luces LED, programable en los pasillos. Un asistente de voz en la cocina configurado para responder ante presencias no autorizadas y cámaras ocultas con transmisión cifrada directamente al teléfono de Margarita y al servidor seguro de Tomás. Al llegar al pasillo de arriba, Tomás instaló un equipo particularmente avanzado sobre la puerta del cuarto de huéspedes. Este es mi favorito, dijo. El movimiento aquí activará una secuencia. Las luces parpadean. Las puertas se blean y el agua se abren solas, lo suficiente para que entren en pánico sin causar daños reales a la casa. Margarita no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Has hecho esto antes? Digamos que tengo algo de práctica. Para el final de la tarde, la villa se había transformado. En la superficie, lucía exactamente igual, cálida, acogedora, en perfecto estado. Pero debajo de esa fachada familiar latía una red de tecnología, lista para despertar a la menor señal de visitantes indeseados. Tomás hizo un recorrido final con su tableta en mano, probando cada sistema. Las luces pulsaron brevemente. El asistente de voz anunció advertencias de seguridad con frialdad mecánica. Las llaves de agua se abrieron y cerraron con precisión exacta. Todo funcionaba a la perfección. De pie en la terraza, Margarita miró hacia el lago, el sol bailando sobre el agua. Por primera vez desde la traición de Emilia, sintió que el control regresaba a sus manos. Tomás se paró junto a ella, bajando la tableta. Jamás lo verán venir. Los labios de Margarita se curvaron en una sonrisa silenciosa y satisfecha. Bien, que crean que han ganado. Nosotros estaremos listos. Margarita no tuvo que esperar mucho para el siguiente movimiento. Apenas 3 días después de su viaje a la villa con Tomás, su teléfono sonó. El nombre de Emilia apareció nuevamente en la pantalla. La voz de su hija era casual, incluso alegre. Cuando Margarita contestó, mamá, solo para avisarte.
Los padres de David vienen a quedarse en la villa este fin de semana. Les estamos ayudando a mudarse. Será mucho más fácil para ellos. Ya sabes, más cerca de la naturaleza, más espacio que en su departamento. Los dedos de Margarita se clavaron en el teléfono. Cada instinto le gritaba que peleara, que le recordara a Emilia que la villa no era suya para regalarla, pero inhaló despacio y mantuvo la voz serena. ¡Qué bueno, mija! Espero que disfruten su estancia. Emilia guardó silencio, tal vez esperando una discusión. Al ver que no llegaba, se recuperó rápidamente. Sí. Bueno, gracias, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. No te preocupes por nada. Margarita sonrió levemente para sí misma al colgar. No, Emilia, la que no debe preocuparse eres tú. Yo ya me encargué de todo. La mañana del sábado despuntó fresca y brillante en Valle de Bravo. En la transmisión de seguridad de la villa, Margarita observaba desde su sala en la Ciudad de México cómo una camioneta oscura subía por el camino de grava. Las cámaras que Tomás había instalado captaban cada ángulo. Las puertas del auto abriéndose, las voces arrastradas por el viento. Leticia fue la primera en salir, con su cabello de salón y su collar de perlas destellando bajo el sol. Roberto la siguió, cargando 2 maletas enormes. David bajó del lado del conductor, ya con el celular en la mano, dándole instrucciones a un par de mudanceros que habían llegado en un camión aparte. Emilia también estaba ahí, con lentes de sol y una sonrisa de satisfacción, como la reina inspeccionando sus nuevos dominios. A través del micrófono de la cámara, Margarita podía escuchar fragmentos de la conversación mientras descargaban las cajas. ¡Ay, Leticia! Espérate a ver la vista desde la recámara principal, dijo Emilia. Te va a fascinar. Leticia soltó una risa que destilaba prepotencia. Es simplemente perfecta. Podemos redecorar este lugar, hacerlo más moderno. Esas cortinas tienen que irse a la basura. Los labios de Margarita se apretaron. Esas cortinas las habían elegido ella y su esposo en un viaje a Italia hacía años. Recordaba la tienda, las risas que compartieron mientras las escogían. Roberto se unió a la plática con su voz de trueno. Necesitaremos un comedor más grande si pensamos recibir invitados. Puedo conseguir uno a buen precio. Conozco a un tipo. Margarita podía sentir cómo la rabia le quemaba el pecho. En la pantalla entraban por la puerta principal como si fueran los amos del lugar. Sus pertenencias derramándose por el pasillo. Emilia los seguía, dando más instrucciones. Ah, y el cuarto de huéspedes. David está pensando en convertirlo en un despacho. Trabajará desde aquí casi todos los días. Tal vez tengamos que pintar las paredes. David asintió distraído, abriendo ya los cajones de la cocina. También tendremos que cambiar los electrodomésticos. Estos ya están viejos. Margarita casi soltó una carcajada. Viejos, esos aparatos eran de última generación hace menos de 2 años. Pero se mantuvo en silencio, devorando cada detalle. La cámara de la sala captó a Leticia caminando lentamente por el espacio, sus ojos escaneando cada mueble. Tendremos que deshacernos de este sillón viejo. Ya dio lo que tenía que dar. Algo más neutro le irá mejor al cuarto. Margarita se reclinó en su silla, tamborileando los dedos sobre el reposabrazos. Las ganas de tomar el teléfono y gritarles eran inmensas, pero su determinación lo era aún más. Este no era el momento para enfrentamientos. Este era el momento de dejar que se sintieran cómodos, de dejar que creyeran que tenían el control. Los mudanceros metieron más cajas, llenando el pasillo. Emilia los dirigía como maestra de obra. Esa caja va arriba. Esas pueden quedarse en la sala por ahora. Ay, cuidado con el jarrón. Es una antigüedad. La mandíbula de Margarita volvió a tensarse. Ese jarrón era suyo. Cada objeto en esa casa era suyo.
Miró el panel de control que Tomás había configurado en su celular. Cada sistema estaba armado y listo. Podía activar la primera secuencia en cualquier segundo, pero decidió esperar. Que desempacaran, que se sintieran en casa. En la pantalla, David y Roberto ahora discutían dónde poner una televisión nueva en la sala. Leticia estaba en la cocina, abriendo alacenas y moviendo los platos. Emilia estaba en el segundo piso y su voz bajaba por la escalera dando órdenes sobre las sábanas. Hablaban como si llevaran años viviendo allí. Margarita respiró hondo, su enojo ahora templado por un frío sentido de propósito. Adelante, pensó. Pónganse cómodos. Cerró el panel de control por el momento y se dedicó a observar. Esta era solo la primera fase. El verdadero juego ni siquiera había comenzado. El sol apenas se había ocultado bajo el horizonte cuando Margarita decidió que era la hora. Los había dejado desempacar, mover los muebles y hablar de todos sus grandiosos planes de remodelación. Ahora, quería que sintieran la primera sacudida del abismo en el que se habían metido. Con un movimiento lento y deliberado, abrió el panel de control en su teléfono. Todos los sistemas que Tomás había instalado estaban en línea, los sensores rastreando cada respiración dentro de la villa. No presionó nada todavía. Esperó el instante perfecto. En la pantalla, Leticia acomodaba copas en la cocina. Roberto armaba una lámpara pequeña en la sala. David caminaba de un cuarto a otro, saliendo de vez en cuando a revisar la camioneta de la mudanza. Emilia estaba arriba abriendo los cajones de la recámara principal. Margarita tocó el botón de la fase 1. El efecto fue fulminante. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear de forma errática, proyectando sombras largas y deformes contra las paredes. Un zumbido sordo llenó el ambiente. Débil al principio, y luego subiendo, hasta convertirse en un tono vibrante y extraño que parecía emanar de los propios muros. En la cocina, Leticia se quedó petrificada. Roberto, ¿escuchas eso? Roberto frunció el ceño, mirando hacia el techo. Seguro es el cableado. Las casas viejas hacen eso a veces. El zumbido se hizo más profundo. Una voz, grave, metálica y extrañamente serena, retumbó por toda la villa. Presencia no autorizada detectada. Por favor, desalojen la propiedad. La voz de David subió una octava. ¿Qué diablos fue eso? Antes de que alguien pudiera contestar, todas las llaves de agua de la casa se abrieron de golpe. El agua brotó a borbotones en los lavabos, las tinas y las regaderas, el rugido inundando las habitaciones. Leticia pegó un grito. ¡Roberto, la cocina! Corrió hacia el fregadero, peleando con la manija. Pero sin importar cuánto la girara, el agua seguía saliendo a chorros. En la recámara de arriba, Emilia soltó el cajón que tenía en las manos y miró a su alrededor con pánico. «David, ¿qué está pasando?» Margarita se recostó en su silla en la ciudad, con el rostro impasible, mientras veía desatarse el caos. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La secuencia de disuasión milimétricamente programada por Tomás estaba funcionando a la perfección. En la planta baja, Roberto forcejeó con la puerta principal. No cedió ni un milímetro. Las cerraduras inteligentes se habían activado, sellando la salida por 30 segundos exactos. «Esta puerta no abre», gritó Roberto, sacudiendo la perilla. Desde las paredes, la voz inmutable repitió: «Por favor, desalojen la propiedad de inmediato». Este inmueble está protegido. David estaba pálido como un muerto. Emilia, saca tu celular. Llama a alguien. «Llama a tu mamá». Emilia sacó el teléfono, pero la señal cayó a 0 rayitas. Tomás le había advertido a Margarita que el sistema reforzado podía bloquear temporalmente la recepción en ciertas áreas. Entonces las luces volvieron a cambiar.
En lugar de parpadear, adoptaron un patrón enloquecedor. Destellos de luz blanca y roja, imitando la urgencia de una alarma de seguridad. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, figuras alargadas que se retorcían y doblaban con una naturalidad espeluznante. Leticia volvió a gritar: «¡Esta casa está embrujada! Tenemos que largarnos de aquí». Roberto estrelló el hombro contra la puerta justo en el segundo en que los seguros se liberaron. La puerta voló de golpe y una ráfaga de aire helado de la noche barrió el interior de la villa. Nadie necesitó que le rogaran. Roberto agarró la maleta más cercana. Leticia se aferró a su bolso y David los empujó hacia la salida. Emilia iba detrás del hombro hacia el pasillo sumido en la penumbra. Tropezaron escaleras abajo hacia el camino de grava, amontonándose en la camioneta. Los faros se encendieron y el motor rugió desesperado. En cuestión de segundos, el vehículo salió disparado, escupiendo piedras a su paso. Margarita vio cómo la transmisión mostraba a la villa sumiéndose de nuevo en el silencio. Las llaves del agua. Se cerraron automáticamente. Las luces regresaron a su brillo cálido y la voz del sistema enmudeció. Exhaló lentamente. Primer round completado. Pero sabía que Emilia no se rendiría tan fácilmente, y así fue. A la tarde siguiente, el teléfono de Margarita sonó. La voz de Emilia estaba tensa, pero no derrotada. «Mamá, pasó algo rarísimo en la villa anoche. Las luces, el agua. Creo que el cableado está fallando. Tendremos que llevar a alguien a que lo arregle». Margarita mantuvo el tono ligero, incluso comprensivo. «Ay, hija, qué inconveniente. ¿Estás segura de que tú y David están cómodos quedándose ahí ahorita?» Emilia dudó y luego habló con una confianza forzada. «Es solo un problema técnico. Nosotros lo arreglamos. La villa es demasiado perfecta para darnos por vencidos». Cuando la llamada terminó, Margarita dejó el celular y se permitió una sonrisa pequeña y cómplice. Emilia aún creía que tenía el control, que esto era solo un tropiezo temporal. Perfecto, que lo siga creyendo. La llamada llegó antes de lo que Margarita esperaba. El número de Emilia parpadeó en la pantalla. Y el tono afilado en la voz de su hija fue inconfundible, incluso antes de terminar de decir: «Bueno, mamá», empezó Emilia, saltándose cualquier saludo por educación. «¿Qué le hiciste exactamente a la villa?» Margarita mantuvo la voz suave, casi desconcertada. «¿A qué te refieres, hija? No te hagas la tonta conmigo». La voz de Emilia subió de tono. La frustración era evidente. Las luces parpadeaban. Todas las llaves del agua se abrieron solas. Las puertas se trabaron. Los papás de David están asustadísimos. Este es exactamente tu estilo de venganza pasivo-agresiva. Margarita dejó caer una pequeña pausa, como si estuviera genuinamente confundida. Emilia, eso suena espantoso, pero la villa tiene un sistema de casa inteligente. ¿Te acuerdas que le pedí a Tomás que lo actualizara hace un tiempo? Estos sistemas pueden ser caprichosos a veces. Seguro es solo una falla técnica. ¿Una falla? La voz de Emilia destilaba incredulidad. Eso no fue una falla. Estaba dirigido y pasó la mismísima primera noche que nos quedamos ahí. Margarita dejó que un leve suspiro viajara por la línea. Emilia no tenía idea de que estaban ahí. Sí, no he ido a la villa. Si algo falló, no fue por mi culpa, pero tal vez deberíamos vernos en persona para platicarlo. Podría ser más fácil aclarar las cosas frente a frente. Hubo un silencio del otro lado. Margarita casi podía escuchar a Emilia calculando sus opciones. Finalmente, Emilia habló, más controlada ahora. «Está bien, hablaremos, pero esto es una ridiculez». «Por supuesto», dijo Margarita, con un tono cálido, aunque sus ojos se entrecerraron en un cálculo silencioso. «Avísame cuándo quieres que nos veamos». Tras colgar,
se recostó en su silla. Emilia había mordido el anzuelo. Una reunión directa le daría a Margarita más tiempo, más oportunidades para jugar su papel con cuidado. Mientras tanto, en la villa, David se estaba poniendo ansioso. Emilia lo había convencido de que el problema era técnico, un sistema de seguridad defectuoso que tenía arreglo. Él decidió tomar el asunto en sus propias manos. «Tu mamá solo quiere asustarnos», le dijo David a Emilia mientras sacaba su celular. «Voy a traer a un cerrajero. En cuanto cambiemos las chapas, no tendrá forma de meterse». Emilia no parecía del todo convencida, pero asintió. «Está bien, solo hazlo de una vez». Esa misma tarde la camioneta de un cerrajero se estacionó frente a la villa. El técnico, un hombre de mediana edad, con un cinturón de herramientas y paso seguro, bajó y saludó a David. «Y bien, ¿cuál es el problema?», preguntó el cerrajero. David señaló hacia la puerta principal. «Solo necesitamos cambiar las chapas. Hay un sistema inteligente, pero está fallando. Queremos quitarlo y poner algo sencillo, mecánico, a la antigua». El cerrajero se hincó junto a la puerta, examinando los herrajes. Su ceño se frunció casi de inmediato. Esta no es una cerradura inteligente normal. Está integrada a un sistema de seguridad completo. Quien haya instalado esto sabía perfectamente lo que hacía. Hay múltiples capas de autenticación, reconocimiento facial, acceso remoto y un respaldo encriptado. ¿Puedes saltarlo?, preguntó David con la impaciencia colándose en su voz. El cerrajero lo miró por encima del hombro. ¿Saltarlo? No sin las credenciales de acceso total, e incluso así me tomaría horas, tal vez días, desarmarlo sin hacer pedazos la puerta. La frustración de David iba en aumento. No me importa si haces pedazos la puerta. Solo quita el maldito sistema. El cerrajero dudó y luego negó con la cabeza. Señor, si fuerzo este sistema, podría activar respuestas de seguridad automáticas. He visto configuraciones como esta bloquear casas enteras. Necesitaría al instalador o a alguien con el mismo nivel de acceso para manejarlo sin riesgos. David apretó los puños. ¿Y cómo encontramos a este instalador? El cerrajero se encogió de hombros, guardando ya sus herramientas. Quien armó esto no dejó ninguna marca ni nombre en el equipo. Eso es muy raro. Dentro de la villa, Emilia había estado escuchando. Su seguridad flaeó al ver a David pelear con el cerrajero. La idea de que su madre estuviera orquestando todo esto en silencio le carcomía la mente, aunque se negara a admitirlo en voz alta. «Olvídalo», murmuró David, azotando la puerta después de que el cerrajero se fue. «Ya pensaremos en otra cosa». Emilia intentó estabilizar su voz. Tal vez de verdad sea solo una falla. ¿Llamaremos al fabricante del sistema o hablaremos con mi mamá? David le lanzó una mirada llena de escepticismo. Si tu mamá está detrás de esto, hablar con ella no va a cambiar nada. No nos va a entregar la villa. La mandíbula de Emilia se tensó. Entonces la obligamos. Margarita, a kilómetros de distancia, revisó su teléfono. Los registros de seguridad de la villa mostraban múltiples intentos fallidos de anular el sistema. Las cámaras captaron cada segundo de la conversación de David con el cerrajero. Se permitió una sonrisa pequeña y satisfecha. La villa estaba asegurada. Las cerraduras eran inquebrantables, y ahora David y Emilia se estaban frustrando. La frustración, sabía Margarita, podía ser mucho más peligrosa que la ira. Hacía que la gente actuara de forma imprudente, y la imprudencia era exactamente lo que necesitaba de ellos. Mientras David y Emilia pasaban la tarde dando vueltas por la villa, cada vez más irritados con cada intento inútil por violar el sistema de seguridad, Margarita estaba sentada cómodamente en su sala, teléfono en mano.
Se deslizó por sus contactos hasta dar con un nombre con el que no había hablado en años. Miguel Garza. Miguel era un inversionista de bienes raíces que había conocido en un evento de caridad en la época en que David intentaba conseguir préstamos para uno de sus proyectos. Tenía muy buenos contactos y, lo que era más importante, sabía exactamente qué negocios había intentado cerrar David y en cuáles había fracasado. Margarita presionó el botón de llamar. Doña Margarita Velasco. La voz de Miguel sonó cálida, sorprendida. ¿Hace años que no sabíamos de usted? ¿A qué debo el honor? El tono de Margarita era casual, como una plática de sobremesa. Miguel, me preguntaba si habías hablado con David hace poco. Mi yerno. Miguel soltó una risa corta. Ah, David, siempre persiguiendo la próxima gran idea. No he hablado con él últimamente. ¿Por qué? La pregunta. Margarita dejó que un silencio pensativo flotara en el aire. Oh, por nada. Solo escuché que buscaba expandirse. Me hizo preguntarme cómo le está yendo con sus obligaciones actuales. Miguel se rió con complicidad. ¿Obligaciones actuales? Se refiere al préstamo que todavía no termina de pagar o a los inversionistas que siguen esperando sus rendimientos por la remodelación de esos condominios. Margarita sonrió levemente, aunque su voz se mantuvo empática. Qué pena. Espero que Emilia sepa de todo eso. La risa de Miguel se cortó de tajo. ¿Emilia? Lo dudo. David es muy bueno para ocultar las cosas, pero si ella está involucrada en alguna decisión de propiedades, probablemente debería saberlo, en especial si hay embargos atados a algo que tengan a su nombre. Margarita se recostó en su silla, viendo cómo su plan encajaba a la perfección. Sí, eso mismo pensaba. Bueno, Miguel, me dio mucho gusto saludarte. Tras terminar la llamada, se relajó y dejó que las semillas echaran raíz. Miguel tenía la costumbre de compartir información, con discreción, claro, pero siempre a los oídos indicados. Y Margarita la sabía perfectamente que lo rápido que volaban los chismes en el círculo de David. 2 días después, la tensión comenzó a notarse en las cámaras de la villa. Margarita observó cómo Emilia y David discutían en la cocina. Emilia tenía los brazos cruzados. Su voz era un látigo. ¿Por qué no me dijiste lo de las deudas, David? La espalda de David se tensó. No es la gran cosa. Lo tengo controlado. ¿Controlado? El tono de Emilia era de pura incredulidad. Miguel Garza me llamó ayer. Me insinuó que hay embargo sobre tus propiedades y tú estás tratando de meter a tus papás en la villa de mi madre. ¿Pensabas decirme algo de esto? La mandíbula de David se apretó. Exactamente por esto no te dije nada. Exageras todo. Me estoy encargando. Mis papás necesitan un lugar donde vivir y la villa es perfecta. En cuanto nos instalemos, todo se va a estabilizar. Emilia negó con la cabeza. La frustración le brotaba por los poros. O sea que el plan es mudar a tus papás a una casa que ni siquiera es nuestra legalmente mientras haces malabares con deudas que me escondiste. ¿Tienes idea de lo estúpido que suena eso? David dio un paso al frente, bajando la voz, pero no su furia. ¿Tienes idea de todo lo que he hecho por nosotros? Yo soy el que asume los riesgos, el que construye oportunidades. Emilia lo interrumpió en seco. ¿Riesgos? ¿A eso le llamas meternos en un hoyo financiero? Y ahora mi madre está involucrada. ¿Sabes de lo que es capaz cuando está así de callada? No va a dejar que esto pase por alto. David dudó. Un destello de inseguridad cruzó sus ojos. Ella no tiene pruebas. Ni siquiera sabe lo que estamos haciendo. Emilia lo miró fijamente, con voz baja y punzante. David, ella lo sabe todo. Eso es lo que no entiendes. Y ahora seguro sabe más que yo. Margarita observaba todo desde la seguridad de su sala, su té enfriándose mientras escuchaba la pelea a través del audio de la villa.
Podía oír cómo se abrían las grietas en sus alianzas, los bordes afilados de la desconfianza cortando más profundo con cada palabra. No necesitaba decir absolutamente nada. El trabajo se estaba haciendo solo, desde adentro. David salió de la cocina azotando la puerta tras de sí, mientras Emilia se quedó junto a la barra, deslizando el dedo por su teléfono con furia. Margarita solo podía adivinar qué estaba buscando. Estados de cuenta, contratos de préstamos, tal vez alguna forma de confirmar lo que Miguel había insinuado. No importaba. Entre más cuestionara Emilia a David, más inestable se volvería su frente unido. Y la inestabilidad era exactamente lo que Margarita necesitaba. Ya de noche, Emilia la llamó de nuevo. Su voz era más calmada, pero había cierta aspereza escondida. Mamá, necesitamos hablar de la villa. Creo que hay otras cosas pasando de las que tal vez no estés enterada. Margarita le inyectó un toque de inocencia a su tono. Ay, ¿qué tipo de cosas? Emilia dudó. David ha estado muy ocupado. Hay asuntos financieros. Todavía estoy tratando de entenderlos, pero solo quería avisarte que si necesitamos retrasar la mudanza de sus papás, tal vez sea lo mejor. La sonrisa de Margarita no llegó a su voz. Claro que sí, mija. Lo que tú creas Que es mejor. Al terminar la llamada, dejó el celular y se permitió un suspiro callado y satisfecho. Las grietas se estaban ensanchando. Emilia y David ya no eran un enemigo unido. Pronto estarían demasiado ocupados, peleando entre ellos, para ver lo que se les venía encima. Margarita manejó hacia el centro de la ciudad bajo un cielo gris plomo, sus dedos apretando el volante mientras sorteaba el tráfico de la mañana. La llamada de Emilia la noche anterior había confirmado lo que ya sabía. Las fracturas entre Emilia y David estaban creciendo, pero las fracturas no eran suficientes. Necesitaba una solución definitiva, algo que eliminara la villa como moneda de cambio para siempre. Cuando llegó al despacho de Arturo, él ya la estaba esperando. Su actitud serena y profesional era la misma de siempre, pero a sus ojos astutos no se les escapaba nada. En cuanto se dieron la mano, le hizo un gesto para que tomara asiento. Supongo que esto es sobre la villa otra vez, dijo, recargándose en su silla de piel. Margarita esbozó una sonrisa seca. Se podría decir que sí. He decidido que ya no quiero que sea un problema, ni para Emilia, ni para David, ni para nadie. Arturo la estudió por un momento. ¿Y cómo planeas lograr eso? Margarita deslizó un folder sobre el escritorio. Adentro estaban los documentos que había pasado recolectando la última semana, las escrituras de la villa, avalúos actualizados, recibos del predial. Quiero transferir la propiedad de forma permanente a la Fundación Segundo Horizonte. Arturo frunció el ceño. ¿La caridad para iniciativas de vivienda? Margarita asintió. Han hecho un trabajo excelente durante años y están estructurados de una forma que permite acuerdos especiales con donantes. Quiero que la villa sea transferida a ellos con una sola condición. Yo conservo el derecho de usufructo vitalicio. Podré seguir visitándola, manteniéndola, disfrutándola. Pero Emilia y David, ellos, no tendrán ningún derecho legal ni ahora ni nunca. Arturo se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de los dedos. Esa es una jugada audaz. Es la única jugada, dijo Margarita con simpleza. Emilia no dejará de presionar. David no dejará de hacer tranzas. Necesito quitar el tablero de la mesa. Arturo hojeó los documentos, su mente de abogado ya escaneando posibles complicaciones. Entiendes que una vez que el traspaso se complete, no hay marcha atrás. Ni siquiera tú podrías recuperarla. La fundación será la dueña absoluta de la propiedad. Tus derechos de uso estarán protegidos por el contrato, pero la propiedad ya no será tuya.
La voz de Margarita no tembló. Eso es exactamente lo que quiero. Sin lagunas legales, sin puertas traseras. La villa será intocable. Arturo exhaló despacio, como si sopesara la gravedad de la decisión. Puedo redactar los papeles hoy mismo. Pero Margarita, una vez que Emilia se entere, esto terminará cualquier discusión legal. No tendrá ninguna validez en la corte y sabrá que tomaste esta decisión deliberadamente. ¿Estás preparada para esas consecuencias? Los ojos de Margarita se endurecieron. Arturo, mi hija, decidió que yo era desechable en el instante en que intentó regalarle mi casa a sus suegros. Estoy lista para su enojo. Para Loleto estoy lista es para verla desmantelar todo lo que construí con mi esposo. Arturo asintió lentamente. Muy bien, hagámoslo oficial. Pasaron las siguientes 2 horas revisando los formatos necesarios. Arturo se movía con la eficiencia de alguien que había manejado decenas de traspasos de propiedades, pero incluso él parecía impresionado por lo minucioso del plan de Margarita. El acuerdo con la Fundación Segundo Horizonte era blindado. La villa sería donada como un activo de caridad, exenta de reclamos personales o disputas de herencia. Los derechos de usufructo vitalicio de Margarita estaban detallados al pie de la letra, garantizando su acceso ininterrumpido. Una vez finalizado el papeleo, Arturo deslizó la última hoja por el escritorio. Esto es todo, dijo en voz baja. Una vez que firmes, la villa ya no será tuya de nombre, pero estará a salvo para siempre. Margarita tomó la pluma, su mano no tembló. Con un movimiento claro y decidido, firmó con su nombre. Arturo firmó como testigo y luego guardó los documentos completos en una carpeta marcada como finalizada. La miró con algo muy parecido al respeto. Tengo que decirlo, Margarita, esta es una de las jugadas preventivas más limpias que he visto en mi vida. Una vez que esto se registre, Emilia no tendrá nada, ni siquiera la oportunidad de impugnarlo. Margarita se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. De eso se trata. Ella ha estado jugando a las damas chinas. Yo he estado jugando ajedrez. Más tarde, esa misma tarde, Arturo llamó a la Fundación Mitzahar para organizar el traspaso formal. Margarita escuchó en silencio mientras él explicaba los términos con tono calmado y preciso. Cuando la llamada terminó, levantó la vista hacia ella. Está hecho. A partir del lunes, la Fundación Segundo Horizonte será la dueña legal de la villa en Valle de Bravo. Conservarás plenos derechos de uso hasta tu fallecimiento. Después de eso, la Fundación podrá utilizarla para sus programas. Margarita asintió. El alivio la cubrió como una cobija caliente. Gracias, Arturo. Arturo se recostó, estudiándola con cuidado. Margarita, sabes que esto no va a evitar que Emilia intente provocarte de otras formas. Esto solo le quita su arma favorita. Margarita sonrió levemente. No me importa si está furiosa, me importa que no pueda tocar la villa. Con todo lo demás, puedo lidiar. Conduciendo a casa, Margarita se sintió más ligera que en meses. El cielo se había despejado. El sol de la tarde bañaba la ciudad con un resplandor dorado. Por primera vez desde que comenzó la traición de Emilia, Margarita no solo se sentía a la defensiva, se sentía victoriosa. Su teléfono vibró en su bolsa. Un mensaje de Arturo. Todos los documentos registrados. La confirmación llegará el lunes por la mañana. La villa está segura. Margarita bajó el teléfono, sus labios dibujando una sonrisa silenciosa. Emilia no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. De vuelta en la villa, las cámaras de seguridad captaban a Emilia caminando por los cuartos con David y Leticia, señalando las paredes, discutiendo sobre muebles, haciendo planes como si la casa ya fuera de ellos. Margarita los veía desde su sala. Disfrútenlo mientras puedan.
Pensó, en unos días ni siquiera van a poder pelear por ella. Se sirvió una copa de vino, sentándose junto a la ventana mientras el sol se escondía. La decisión era definitiva. La villa estaba fuera del alcance de Emilia, fuera de la ambición de David, fuera de Leticia. Por primera vez en semanas, Margarita se permitió sentir cómo el peso desaparecía de sus hombros. La tormenta no tardó en llegar. 2 días después de que el papeleo quedó finalizado, el rechinido de unas llantas frente a la casa de Margarita rompió la calma de la mañana. Miró por la ventana y vio el auto de Emilia en la entrada. David venía con ella, con el rostro endurecido y furioso. Los golpes en la puerta principal no se hicieron esperar. Margarita se tomó su tiempo para abrir. Al hacerlo, encontró a Emilia rígida, con los ojos echando chispas. David estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Tenemos que hablar, dijo Emilia con brusquedad, empujando a su madre para entrar a la sala sin esperar una invitación. Margarita cerró la puerta despacio. Sus movimientos eran pura calma, por supuesto. ¿De qué se trata? Emilia se dio la vuelta de golpe. No juegues conmigo, mamá. Sabemos lo que estás haciendo. Estás tratando de sacarnos de la villa. Se supone que ese lugar es para los papás de David. No puedo simplemente... ¿Qué? Preguntó Margarita con suavidad, caminando hacia el sillón y tomando asiento. Emilia, la villa es mi propiedad. Yo puedo decidir qué hacer con ella. David dio un paso al frente, con voz baja y amenazante. Si no nos la entregas, llevaremos esto a los tribunales. Nos has estado acosando, interfiriendo con nuestro derecho a usar la propiedad. Podemos demandar. Margarita ladeó ligeramente la cabeza, como si estudiara a un animal curioso. Ah, van a demandar. ¿Y bajo qué cargos exactamente? Emilia dudó. Bajo los cargos de que se detuvo apretando los dientes. Bajo los cargos de que nos estás bloqueando a propósito de una propiedad que se supone que es nuestra. Margarita se permitió una pequeña sonrisa. Ah, bueno, esa es la parte interesante. Verás, Emilia, la villa ya no es mía. Tanto Emilia como David se quedaron de piedra. Las cejas de David se juntaron. ¿De qué demonios estás hablando? Margarita se recostó cómodamente en su silla. Transferí la propiedad. A partir de esta semana, la villa de Valle de Bravo le pertenece a la Fundación Segundo Horizonte. Yo conservo el derecho de usufructo vitalicio. Por supuesto. Pero en cuanto a los dueños, ahora le pertenece a la caridad, de forma legal y permanente. Emilia parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Tú qué? Margarita lo repitió, con un tono tranquilo y deliberado. La villa es propiedad de la fundación. No pueden demandarme por ella. No pueden transferirla. Ni siquiera pueden embargarla. Es intocable. El rostro de David se oscureció. Eso es imposible. No puedes simplemente firmar y regalarla así como así. Margarita sonrió débilmente. Sí puedo, y lo hice. Mi abogado ya registró los documentos. Son libres de revisar los registros públicos. El rostro de Emilia estaba pálido, su voz temblaba. Pero los planes, los papás de David, nosotros. Margarita la interrumpió con suavidad. Esos planes se hicieron sin tomarme en cuenta, sin mi permiso, y ahora ya no importan. La villa ya no es algo que puedan usar para resolver sus problemas. Los ojos de David se entrecerraron. Esto es por las deudas, ¿verdad? Miguel Garza te fue con el chisme. Margarita levantó una ceja. ¿Deudas? Ay, no necesité que Miguel me dijera nada. Sé lo suficiente para protegerme. Emilia se volvió hacia David con voz cortante. Te dije que esto nos iba a explotar en la cara. David le lanzó una mirada fulminante. No empieces con eso aquí. Margarita se recargó, viendo cómo las grietas se ensanchaban entre ellos.
Su voz era serena, casi tierna. Ya ves, Emilia, esto es lo que pasa cuando asumes el control de cosas que no te pertenecen. La villa nunca fue tuya para regalarla, y ahora está fuera de su alcance para siempre. La compostura de Emilia se hizo pedazos. Su voz se quebró, una mezcla de rabia e incredulidad. Destruiste todo, ¿entiendes eso? Todo lo que planeamos. La voz de Margarita no alteró su ritmo. Yo no destruí nada, yo protegí lo que era mío. Ustedes destruyeron sus propios planes al construirlos sobre algo que no les pertenecía. La habitación se sumió en el silencio, excepto por el sonido de la respiración de Emilia, agitada y desigual. El rostro de David era una máscara de frustración, pero no dijo nada. La voz de Emilia salió apenas como un susurro. Ahora no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? El tono de Margarita se suavizó, pero el acero seguía allí debajo. No, Emilia, no hay nada que puedan hacer. La villa ya no es parte de esta conversación. Cualquier otra cosa que tú y David tengan que arreglar, tendrán que hacerlo sin involucrar mi hogar. Emilia miró a su madre por un largo momento, con los ojos llenos de una mezcla compleja de ira, traición y algo más. Algo parecido a una comprensión a regañadientes. Luego dio media vuelta sobre sus talones y caminó hacia la puerta. David la siguió sin decir una sola palabra. La puerta principal se cerró con un clic definitivo. Margarita se quedó sentada en el silencio de la sala por un instante, exhalando lentamente, amenamente. Estaba hecho. La villa estaba fuera de su alcance, fuera de su control. Por primera vez, Emilia no tenía con qué chantajear, con qué amenazar. Y por primera vez, Margarita sintió la profunda satisfacción de una batalla ganada. No a través de gritos, sino a través de la paciencia y la estrategia. El sonido del auto de Emilia alejándose por la calle dejó un silencio en la casa tan absoluto que casi le zumbaba en los oídos. Se quedó de pie en medio de la sala un buen rato, dejando que la quietud la envolviera. Hubo gritos, acusaciones, amenazas, y luego, al fin, el quiebre final, cuando la voz de Emilia se rompió y su falsa seguridad se desmoronó. Margarita no era... No fue necesario. Los documentos hablaron por sí solos. Ahora la batalla había terminado. Caminó hacia la ventana y vio cómo una ráfaga de viento agitaba las ramas de los árboles. Emilia y David se habían ido, no solo de su entrada, sino de la guerra que habían traído hasta su puerta. El lazo entre madre e hija se sentía fracturado sin remedio. Y sin embargo, Margarita no sintió la emoción vengativa que creyó que vendría con semejante victoria. Se sentía cansada, aliviada y en el fondo con una sensación de paz que le había faltado durante años. 2 días después, empacó una pequeña maleta, guardó las llaves de la villa en su bolsa y emprendió el camino de siempre hacia Valle de Bravo. La carretera serpenteante lucía igual que siempre, bordeada de pinos altos y flores silvestres a punto de brotar. El lago brillaba a lo lejos, tranquilo y azul, como si las tormentas de las últimas semanas no lo hubieran tocado. Al entrar por el camino de grava, la vista de la villa le trajo un torrente de emociones. Seguía en pie como siempre, robusta, serena y pero ahora ya no había la sombra de una confrontación inminente. Ya no existía el miedo de abrir la puerta y encontrar a alguien más adentro. La villa estaba a salvo. Margarita quitó los seguros y entró. El olor familiar a madera de pino la recibió. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, atrapando las motas de polvo en el aire. Por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente quedarse ahí parada y respirar. Luego puso manos a la obra. Recorrió cuarto por cuarto Moste, ahí con la energía frenética de quien se defiende, sí, con la calma deliberada de quien restaura. En la entrada
Abrió el panel de control que Tomás había instalado meses atrás. La compleja red de cerraduras, sensores y trampas automáticas, que también le habían servido ahora, parpadeaba en modo de espera. Margarita tocó la pantalla, desactivando las secuencias una por una. Las advertencias de voz, las luces parpadeantes, los sistemas de agua, todo quedó apagado. Los sistemas habían cumplido su misión. La villa ya no necesitaba ser una fortaleza. Subió las escaleras, revisando los cuartos de huéspedes. Cada uno estaba impecable, intacto. Recordó la noche en que Leticia y Roberto huyeron despavoridos, convencidos de que la casa estaba maldita. El recuerdo le sacó una pequeña sonrisa irónica. En la recámara principal, se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el lago. Este cuarto había sido su refugio por años. Un lugar de memorias con su difunto esposo. Había sido invadido, sí, pero también había sido recuperado. Se sentó en la orilla de la cama por un largo rato, dejando que la luz del sol le calentara las manos. Durante semanas, cada pensamiento sobre la villa había estado amarrado al conflicto, a la estrategia, a la defensa. Ahora, por primera vez en meses, podía verla simplemente como lo que era, un lugar que amaba. En la cocina se preparó un té. El sonido del agua hirviendo, el tintineo suave de la taza, el vapor subiendo, todo se sentía como parte de un ritual silencioso que no se había dado cuenta de cuánto extrañaba. Salió con su taza a la terraza y se sentó en su silla favorita. Desde ahí podía abarcar toda la majestuosidad de Valle de Bravo, la superficie del lago brillando como un espejo. Un par de patos rozaban el agua cerca de la orilla opuesta. En algún lugar entre los árboles cantó un pájaro. Bebió su té y se dejó relajar en el momento. La voz de Emilia aún resonaba vagamente en su mente, afilada por las acusaciones, temblorosa por la frustración. Pero ahí, junto al lago, esos ecos se sentían muy lejanos. La rabia se había consumido. Margarita pensó en su hija. No en la mujer que había estado parada en su sala, hacía 2 días, sino en la niña que ella crió, la pequeña que necesitaba su consuelo después de una pesadilla, la adolescente que rodaba los ojos ante sus consejos, pero que aún pedía ayuda cuando las cosas se ponían difíciles. Esa hija se sentía muy lejos ahora, oculta bajo años de prepotencia y un resentimiento nunca dicho. Margarita no sabía si la relación podría repararse algún día, pero sabía una cosa. Ya no dejaría que su amor por Emilia fuera un arma en su contra. Mientras el sol bajaba en el cielo, Margarita se levantó y volvió a entrar. Revisó el panel de seguridad una última vez. Los sistemas avanzados seguían ahí por si los necesitaba, pero por ahora la villa volvería a su estado natural, pacífica, acogedora, suya. Abrió las ventanas, dejando entrar el olor fresco a pino y a agua del lago. La brisa agitó las cortinas, llevándose los últimos rastros de tensión. Por primera vez en meses, no había nada de qué protegerse. Sin batallas que planear, sin defensas que preparar. La villa estaba en calma, y su corazón también. Esa noche se sentó junto a la chimenea con un libro que llevaba años queriendo leer. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de calor. No miró el celular ni una sola vez. Afuera, el lago descansaba inmóvil bajo la luz de la luna. Adentro, la mujer que había peleado y ganado sin alzar la voz, se permitió descansar. Las primeras luces del alba pintaron Valle de Bravo en suaves tonos de oro y rosa pálido. Margarita estaba sentada en la terraza, con una cobija envuelta holgadamente sobre los hombros y una taza humeante entre las manos. El aire era frío y quieto, cargado con el aroma a pino y agua dulce. Había despertado antes del amanecer, no por inquietud, sino por una expectativa silenciosa que no sentía en años. La villa estaba en silencio.
No había voces alzadas discutiendo, ni pasos apresurados reclamando cuartos que no les pertenecían. Solo el ritmo constante y pacífico de un hogar que había recuperado su equilibrio. Conforme el sol rompía el horizonte, respiró profundo, saboreando el instante. Sus pensamientos vagaron, como solían hacerlo, hacia la idea de la victoria. Durante semanas, esa palabra había significado defensa, conservar lo suyo, mantenerse firme frente a Emilia y David. Pero ahí, en la pálida luz de la mañana, comprendió que la victoria no se trataba solo de lo que había logrado retener. Se trataba de lo que había recuperado, sus límites, su dignidad, la certeza silenciosa de que podía cuidar de sí misma sin doblegarse ante la manipulación. La villa estaba a salvo, sí, pero lo más importante era que ella también lo estaba. Margarita trazó el borde de su taza lentamente, con la mirada clavada en el lago. Durante años, tras la muerte de su esposo, había tenido miedo de decirle que no a Emilia, asustada de que eso creara distancia entre ella. Había dado y dado, creyendo que era amor. Solo para darse cuenta de que el amor sin límites se convierte en algo frágil. Algo que puede romperse y usarse. Ahora entendía que los límites no eran muros para dejar a la gente afuera. Eran cercas que protegían morir el jardín que habitaba dentro. Sonrió levemente ante el pensamiento. El sol subió más alto, arrojando diamantes de luz sobre el agua. El té de Margarita se había enfriado, pero no le importó. Estaba perdida en el lento y firme despertar del día. Pensó en Emilia otra vez, pero sin la opresión en el pecho que había acompañado esos pensamientos en las últimas semanas. Había tristeza, sí, un dolor profundo por lo que su relación pudo haber sido. Pero también había aceptación. La furia de Emilia, su decepción, sus acusaciones. Todo eso le pertenecía a Emilia. Ahora, Margarita las había dejado ir, de la misma forma en que había dejado ir la idea de que mantener la paz significaba sacrificarse a sí misma. La villa era la prueba de que podía mantenerse firme. Y el amanecer era la prueba de que podía seguir adelante sin amargura. Se levantó y caminó hacia la orilla del lago, sus pantuflas rozando el pasto bañado de rocío. La superficie del agua era un cristal que reflejaba los pinos altos y el cielo claro de la mañana. Recordó caminar por ese mismo sendero con su esposo hacía tantos años, su mano cálida entrelazada con la suya, su plática ligera y sin prisas. Por un momento cerró los ojos y dejó que el recuerdo se posara sobre ella como la luz del sol. «Creo que estarías orgulloso de mí», murmuró suavemente. No hubo respuesta. Claro, solo el suave chapoteo del agua contra la orilla, pero en su corazón sintió una afirmación silenciosa. A media mañana, Margarita estaba de vuelta en la terraza, con una taza de té fresco a su lado y su diario abierto sobre la mesa. Comenzó a escribir, no sobre el conflicto, ni sobre la villa, ni siquiera sobre Emilia, sino sobre ella misma. Escribió sobre cómo se veía el mar, el amanecer sobre Valle de Bravo, el sonido del viento en los pinos, el alivio de saber que no había actuado por venganzas, sino por un profundo respeto a su propio valor. Su caligrafía era lenta, cuidadosa. Cada palabra se sentía como una piedra colocada con precisión en los cimientos de una vida que estaba reconstruyendo. Una vida enraizada en la paz, no en el miedo. Desde que el día calentaba, soltó la pluma y miró hacia el lago por última vez. Este era el final de una historia. Sí, las batallas habían terminado, las amenazas se habían ido, pero también era el inicio de otra historia, una que le pertenecía por completo. Margarita se puso de pie, acomodándose la cobija sobre los hombros mientras volvía a entrar. La villa la recibió con su quietud familiar. Y por primera vez en años, no solo se sintió a salvo, se sintió completa.
La lucha por la villa había sido por mucho más que una propiedad. Había sido por recuperar sus límites, su dignidad y su paz mental. Y ahora, mientras el día se abría paso ante ella, sabías que tenía las 3. Afuera, el lago brillaba bajo el sol del mediodía y, adentro, Margarita se movía en silencio por su hogar con paso ligero y el corazón libre de cargas. La historia había llegado a su capítulo final no con amarguras, sino con el cierre suave y definitivo de una puerta.